Bueno, agradecida al Señor de permitirme poder estar en medio de vosotros y que Dios me dé realmente la dicha de poder servirle a Él, hacerlo en medio de un pueblo tan hermoso, aquí en Santander y allí donde Dios me lleva. Y bueno, agradecida a Dios también por darme el privilegio de poder compartir la palabra, y meditaba acerca de esto en este día y cuán importante es poder, darle gracias a Dios por ese amor eterno, por el amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios es un amor eterno y ha puesto eternidad en nosotros y nos da la oportunidad en medio de un tiempo donde el bullicio, donde las voces del mundo sigue llamando con promesas vacías, con distracciones, con constantes a través de las redes, a través de ideologías, ¿sí? A través del entretenimiento y aún en falsa doctrina, porque se levantan doctrinas en este tiempo y meditaba en esto, ¿no? Porque tenemos que estar atentos, alerta, porque dice que aún se van a levantar falsas enseñanzas y tratarán de apartar a los escogidos de Dios, ¿no? De la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ese es el camino que hemos abrazado, caminar con la verdad, caminar con Jesucristo. Pero para poder vivir esta vida necesitamos actuar en sabiduría. ¿Sí? Mira al hermano que tiene al lado, tiene cara de sabio, que dice, ¿se le ve la sabiduría? ¿Brota por sus poros? Y pienso en esto, ¿no? Cada uno en este tiempo está compitiendo por mostrar la atención, entonces sale las redes, sale los TikTok, sale todo esto, y aún los que ya pasamos los 15, aún a veces también nos metemos por allí, ¿no? Y ocupamos un tiempo por ahí en poner filtros y cosas, ¿no? Pero hay algo que es muy importante que podamos en este tiempo, y acerca de eso quiero hablar, porque cuando el rey Salomón tenía que asumir su gobierno y tenía que direccionar a un pueblo, tenía que gobernar a un pueblo, el compromiso era muy grande, la responsabilidad era muy grande. Se venía una nueva temporada para Salomón, para su descendencia, y él necesitaba la sabiduría que viene de Dios. Y entonces, para poder tomar buenas decisiones, él le pide al Señor que le dé sabiduría. Y el Señor, que da sabiduría abundantemente y sin reproche, le dio sabiduría. No solamente le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio gracia, favor, le dio muchas cosas, porque lo único que él pedía era que Dios le diera sabiduría. Y creo que en este tiempo más que nunca necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder conducirnos en esta vida, en este tiempo, en un tiempo complicado, difícil, pero un tiempo también donde Dios nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él y experimentar la sabiduría que viene de parte de Dios. En medio de tantos entretenimientos, de tantas cosas que quieren distraernos, para que no estemos centrados en la verdad de la palabra, para que no busquemos la llenura y la sabiduría que viene de Dios, porque cada una de estas cosas está compitiendo para llamar nuestra atención. Entonces, cuando Salomón le pide al Señor, Dios le da sabiduría, y yo me deleito en cada consejo, en cada proverbio, ¿no? Porque usted lee, en estos días alguien me preguntaba por dónde empezar a leer. Le digo, bueno, los evangelios para rápida comprensión, pero también los proverbios, porque los proverbios tienen mucha sabiduría. Los proverbios para el diario vivir, para conducirnos, para ser guiados, ¿no? El poder experimentar, escudriñar las escrituras y el poder permitir a la palabra para que actuemos con inteligencia, con cordura, ¿sí? Y para que se aumente nuestro saber en cuanto a Dios. Todo eso le fue otorgado.
Lástima que después Salomón tuvo varias etapas, entonces cada uno de los escritos de Salomón habla las diferentes etapas de su vida, así como usted pasa diferentes etapas. Bueno, él estaba lleno de sabiduría y dejó todos los consejos de los proverbios hasta que se enamoró. Se le fue la... Y entonces hace el libro de Cantar de los Cantares, tu nariz, no sé qué, tú, ¿no? Y hay unas expresiones, porque estaba enamorado el man. Se había enamorado y entonces en ese enamoramiento escribe Cantar de los Cantares, que tantas veces, ¿no? Una analogía también del amor de Dios hacia su pueblo, ¿no? Con sabiduría, pero luego se va deslizando este Salomón. Entonces, estaba enamorado de la tsunamita, bueno, luego se enamoró de 3,000 más. ¡Fua! Re enamoradizo era el man. Perdió la cordura. Perdió la sabiduría, porque para eso Dios no se la había dado. Así que ojo, muchachos, están pidiendo sabiduría, no es para tener 3,000 concubinas. Es para estar con la idónea, ¿sí? La doña, la idónea que ayuda, ¿no? Entonces, sabiduría necesitamos en todos los órdenes de nuestra vida. Necesitamos, y por eso hay un clamor. Entonces el rey Salomón observa algo y ve que hay falta de sabiduría y él hace en una forma poética, es un libro poético, entonces en una forma poética expresa algo que hoy estamos viviendo y que es que hay un clamor, hay una necesidad. Y dice en Proverbios capítulo 1, versículo 20, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? Está hablando la sabiduría como si fuera una persona, ¿no? Entonces dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Luego dice, y los burladores, miren, en ese tiempo ya había burladores, desearán el burlar más que tener la sabiduría que viene de Dios, porque alguien con sabiduría de Dios no se burla de nada ni de nadie. Y dice así, ¿y los insensatos aborrecerán la ciencia? Luego dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu, el espíritu de sabiduría, sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y luego viene el resultado de la siembra, porque viene la cosecha de vivir una vida alocada sin tener en cuenta la sabiduría que viene de Dios. Pero tan lindo, ¿no? Porque luego él termina diciendo, en el versículo 32, dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero dice, mas el que me oyere, gracias a Dios por esos más, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá, ¿cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Pero para poder vivir tranquilos y sin temor del mal, para poder vivir confiadamente, sabiendo quién está de nuestro lado, quién está a nuestro favor, nuestro Dios, por supuesto, necesitamos que nuestro diario vivir, nuestro conducirnos en todas las áreas de nuestra vida, social, familiar, escolar, de estudios, de trabajos, de estar como hijos de Dios en su casa,
Pues cada acto de nuestra vida necesita, y por eso la sabiduría está clamar, cuando se habla de clamar, la Biblia hace una expresión, es hablar, gritar en voz, en cuello. Es gritar. La sabiduría está pidiendo en este tiempo que nos detengamos a observar y a mirar si nuestra vida está actuando en sabiduría. Ahora, para poder hablar de la sabiduría, para poder ser guardados de la sabiduría que nos viene de Dios, tenemos que conocer las diferentes clases de sabiduría, porque hay sabiduría en sus diferentes manifestaciones. Va desde la práctica, la teórica, hasta la moral y espiritual. Se habla de sabiduría terrenal, se habla de sabiduría animal, se habla de sabiduría diabólica, se habla de sabiduría divina. La sabiduría práctica que necesitamos está relacionada con las tomas de las decisiones y la resolución aún de problemas en la vida cotidiana. Entonces necesitamos la pronosis para poder tener esa sabiduría práctica en nuestro diario vivir. Una sabiduría que se refiere a la búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo. Y por eso necesitamos, como hijos de Dios, entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y como estamos viviendo en tiempos peligrosos, pues necesitamos tomar de la sabiduría que viene de Dios para conducirnos en el principio que hay, según la palabra de Dios que Dios le mostró a Salomón, que el principio de la sabiduría está y comienza en el temor de Dios. Que no es miedo, que no es que susto lo que Dios me va a hacer, no. Es un temor reverente para conducirnos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar al prójimo, en nuestra manera de conducirnos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en la iglesia, junto con nuestros compañeros en la fe. Necesitamos en la vida diaria poder actuar con sabiduría. Para poder tener esa sabiduría que viene de parte de Dios, esa sabiduría moral, que implica el conocimiento del tiempo que estamos viviendo. Poder discernir de una manera más profunda, poder meditar en ello. Entonces yo meditaba en estos días, necesito mucho de la sabiduría de Dios para decisiones que estoy tomando en este tiempo. Porque si yo tomo las decisiones tomadas en lo que yo pienso, pues me voy a equivocar. Pero si yo tomo mis decisiones teniendo en cuenta primeramente a Dios, voy a actuar conforme a Dios quiere que yo actúe. Y no en esa sabiduría terrenal, esa sabiduría falible, esa sabiduría que causa división, esa sabiduría que está basada en instintos animales inclusive. No, acá no, allá en Argentina se ve mucho esto. La sabiduría de Dios requiere primeramente someternos a Dios. Y sabe que esa palabra someter es como que da susto, ¿verdad? Ay, someter es que tenés que estar ahí bajo el yugo. No, el someter es respetar a Dios, que en cada decisión tengas en cuenta a Dios. No actúes sin tener en cuenta a Dios, por favor. Porque si no vas a ser guiado. Puede que tengas mucho conocimiento, mucha sabiduría humana, pero si no está Dios en el medio, nos podemos equivocar. Y podemos errar el camino. Diga alguien aquí que nunca se equivoca ni erra el camino. ¿Hay alguno entre nosotros? En el primer culto había una. Entonces le dijimos que nos explicara luego cómo lo hace, ¿sí? Aquí no, yo sé que usted está muy atento, ¿sí? Entonces, esa sabiduría que viene de Dios requiere someterse a Dios. Y en el someternos a Dios,
Pues vamos a buscar lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, es que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Antes es lleno del Espíritu que de otras cosas. Y por eso la palabra nos habla en ese ser lleno del Espíritu y nos dice, pues el ser lleno del Espíritu implica lo que dice la palabra: no os embriaguéis con vino, ni con calimocho, ni con la caña, ni con el whisky. Porque en ello hay disolución. Entonces el domingo tienes la cabeza así que te va a estallar. Bueno, a mí me contaron, Antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces hay una convocatoria en donde Dios nos está invitando a poder el domingo celebrar Pentecostés. Pero el Pentecostés comienza cada día, a diario, en mi búsqueda del Espíritu Santo. Eso es actuar con sabiduría. No esperar que llegue un acontecimiento, ¿sí? Como ese cojo que estaba tirado ahí al lado del pozo, pobre, nadie lo acercaba para tener el milagro cada vez que bajaba el ángel y movía la agua y alguien era sanado. Y estaba esperando allí el poder experimentar la llenura del Espíritu. Va en la sabiduría que tienes para manejar tus tiempos, tu búsqueda, tu comunión con Dios. Sabe que el someterse a Dios y ser lleno nos va a llevar a vivir una vida donde el Espíritu Santo ilumine toda nuestra manera de vivir, nuestro caminar. Porque acá podemos brillar bonitos, pero afuera donde se brilla mejor. ¿Cuántos brillan afuera? Ay, Padre. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado. La sabiduría terrenal, la sabiduría celestial versus la sabiduría celestial. La terrenal, dice Santiaguito, Santiago habla acerca de esto. Yo quiero que me acompañes a Santiago, capítulo 3. Ahí está, lo voy a leer de allá, si no pierdo tiempo. En el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta, ¿no? Muestre pues, era paisa, dice pues. Muestre pues, por la buena conducta, ¿por la qué? Por la buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. Sigue diciendo Santiago: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal. Hablaba fuerte Santiago, ¿no? La palabra es para vivirla. Animal, diabólica. Yo no quiero esa sabiduría. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Le está hablando al pueblo de Dios. Santiago le está hablando a la iglesia, no le está hablando al que no tiene a Dios. Y está diciendo: usted necesita sabiduría celestial y no terrenal, porque la terrenal hace todas estas cosas y es diabólica. Porque viene del mismo infierno, que trata de desviarte de la verdad, de vivir en paz, de vivir en amor, de vivir con esa sabiduría celestial que es pura y es
pacífica. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? Benigna. ¿Qué más? Llena de misericordia. ¿Y qué más? Buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Wow, yo pensé que eso, bueno. Y el fruto de justicia, dice, se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz. Y por eso el Señor nos dijo que seamos pacificadores, no que seamos gente que eche más leña al fuego. Porque el que echa más leña al fuego no es un pacificador. Ese le gusta armar. Esos hay mucho en Argentina. Bueno, algunos vi en Colombia yo cuando estuve los 13 años. Acá estamos tratando de seguir la dirección de Dios, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros? Bueno, yo ese texto creo que no lo di, pero bueno, salió ahí, hay que leerlo. Sabe que nos encontramos en un momento crítico como sociedad. Usted lo sabe, usted es un hombre, una mujer de Dios y sabe que no estamos en tiempos fáciles. Somos atraídos muy rápidamente por filosofías huecas. Hoy es más fácil darle la gloria a los astros, darle la gloria a una piedra, darle la gloria a un madero y no darle la gloria a Dios. Es más fácil creer en filosofías huecas, en sutilezas. Y se usa mal la sabiduría, la inteligencia. Porque la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado no es esta. Esa no viene de Dios. La que viene de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna. Entonces la sabiduría sigue clamando en las plazas. Sigue diciendo, por favor, préstenme atención. Necesito que actúes con sabiduría en cada decisión que vayas a tomar, en esa familia que estás a punto de formar. Necesitas la sabiduría. No uses la sabiduría como Salomón la usó, que mucho tiempo la usó bien, pero otro tiempo. Gracias a Dios que la Biblia marca errores humanos, mostrándonos que como humanos nos equivocamos. Podemos fallar, puede fallar, dijo uno. Podemos fallar. Pero Dios nos da la directiva para que nosotros vivamos bajo su dirección. Él se enamora y luego se enamora de 3,000 más y bueno, toda la vida de Salomón termina hablando. Bueno, el Cantar de los Cantares estaba súper enamorado, ¿no? Y hace una analogía del Señor con la iglesia, ¿no? Es un libro hermoso también, poético. Pero cuando llega a Eclesiastés ya se había tomado todos los calimochos. Se había ido a todas las cantinas. Había probado de todas las mujeres, la morena, la rubia, la pelirroja, las probó a todas. No encontró satisfacción en ello. Y por eso él escribe y dice, todo es vanidad debajo del sol. Porque no había usado bien la sabiduría. Nosotros sabemos que la palabra nos invita a vivir nuestra vida sabiamente, apartados del mal. Pero para eso necesitamos la sabiduría de lo alto que sigue clamando y que muchos prefieren ignorarla y vivir sus propias vidas en sus placeres. Estamos en un periodo hedonista donde todo lo que te produce placer está bien, hacelo. Si te produce placer, hacelo. Entonces, ¿no tenés en cuenta a Dios? Y entonces ignoramos muchas veces lo que el Señor viene clamando a través de su palabra. Así como en los días de Salomón,
Personas cegadas por su propio orgullo, por caminos que aparentan ser caminos correctos, pero terminan en ruina. Como dice Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora bien, en tiempos bíblicos, las ciudades tenían plazas, se reunían comerciantes, maestros, líderes, plazas públicas. Era el corazón de la vida cotidiana, la vida social. Era lo que se veía en un lugar visible. Allí donde todos escuchaban y hablaban y ponían sus filosofías de la vida, la exponían. Y entonces, en medio de todo ese ruido, la sabiduría seguía clamando por todas partes. Entonces yo quiero llevarte a que reflexionemos juntos. Y la pregunta es clara. ¿Estamos prestando la atención necesaria a la sabiduría que viene de Dios? ¿O estamos como en los tiempos de Salomón ignorándola? Porque la sabiduría sigue clamando. Necesito que tengas sabiduría para actuar como Dios actuaría y no como tu carne o vos querrías actuar. Sino como Dios actuaría en cada toma de decisión, en cada cosa que hagamos. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Hay un carácter público de la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios no se puede esconder. Está disponible para todas y está a disposición de todos, sin distinción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Hoy Dios sigue hablando por medio de su palabra. Gracias a Dios por aquellos que un día escucharon la voz de Dios y dijeron: yo necesito sabiduría para entender la palabra. Voy a estudiar en la academia, me están invitando. Pero a veces las distracciones nos impiden esto. Y hay otras cosas que ocupan el lugar y el no estudiar la palabra, y buscamos hasta excusas, ¿no?, para no hacerlo. Pero Dios dice: por favor, actúe en sabiduría. La sabiduría está clamando en las calles. Prepárese para estos tiempos que estamos viviendo. Porque si usted no actúa con sabiduría en este tiempo, usted puede ser confundido aún con vanas y huecas filosofías que no vienen de Dios. La sabiduría de Dios no se esconde. En cada situación cotidiana necesitamos de la sabiduría que viene de Dios. Me decía yo en estos días, orando y pensando y hablando con el Señor y pidiéndole que me direccione, que me dé sabiduría para decisiones firmes que tengo que tomar. Porque si yo las tomo en mi fuerza, ya sé que me puedo equivocar. Porque tiene que ser en la dirección del Señor, bajo la dirección de Dios. Dios direcciona a su pueblo. El pueblo que se extravía, dice que se extravía porque falta dirección. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto hace que Dios viene direccionándonos en este caminar con Dios? A través del estudio, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de tantas cosas donde Dios nos muestra que es importante que en este tiempo nuestra familia que Dios ha puesto en nuestras manos puedan caminar sabiendo que hay un camino que es mejor que el camino que está ofreciendo el mundo que vive lejos de Dios. Y hay una urgencia del llamado. La sabiduría de Dios no murmura ni susurra, clama fuerte. El tiempo es limitado. Dios va a venir a buscar una iglesia que vive bajo los parámetros de Dios, que ha aceptado la sabiduría que viene de Dios y se conduce como un hijo, como una hija sabia. Dios nos está llamando en este tiempo a poder vivir y a contar nuestros días con sabiduría.
Así como el salmista le pedía, ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, que traiga al corazón sabiduría. Mire, necesitamos la sabiduría en todos los órdenes de nuestra vida. No solamente en la iglesia, no solamente en el ministerio, a nivel familiar, a nivel proyectos, a nivel de sueños, anhelos. En esta nueva temporada, que cada decisión que tú tomes sea basada en la palabra, en la sabiduría que viene de Dios, no en la terrenal, no en la diabólica. Pensemos en estos llamados, alertas. Hace unos días atrás, un mes pasado, nos alertaban luego del apagón, ¿no?, a conseguir algunos elementos y tener a mano una mochila para una posible emergencia mayor que fuera a venir ahí. Habían SOS, alertas, ¿no? Bueno, hizo que algunos salieran, corrieran y abrazaran con todo y prepararan su mochilita. ¿Cuántos ya tienen preparada la mochilita? No tenga miedo de levantar la mano, digo. Porque hay advertencias, ¿cierto?, de cosas que pueden venir y que tenemos que estar preparados. Pero la palabra de Dios nos advierte y siempre nos ha advertido de lo que Él espera de su pueblo, cómo va a actuar en estos tiempos peligrosos, porque los días son malos. Los días son malos. Pero en medio de estos días malos tenemos un Dios bueno que nos dice, pídame, tiene falta de sabiduría, pídame, no actúe a su manera de pensar o de reaccionar. Pida sabiduría que yo le daré abundantemente. La sabiduría de Dios nos advierte del peligro y no podemos ignorar la verdad de Dios. Solo para que reflexionemos, iglesia. ¿Estamos prestando atención a la voz de la sabiduría de Dios? ¿O la estamos ignorando en medio de nuestras distracciones diarias? No te distraigas. No nos distraigamos. Porque la necedad de ignorar el llamado de la sabiduría de Dios tiene su consecuencia. Y por eso dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien en que estás gastando tu tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí viene el texto que les comentaba al principio. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Así que si te están ofreciendo otra cosa que no es beber del Espíritu, ¡huya! Haga como José. Iba a decir una palabra que usa en Colombia, pero no se puede decir. Salga si sea sin túnica, pero huya. Porque una copita trae otra. Y en eso hay disolución. Habla, Señor. Dijeron los chicos, habla Jehová. Tremendo. ¿Y qué dice? Antes bien se llenó del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo es tu diario vivir? Porque acá podemos adorar. Y es lindo que lo hagamos, ¿no? Porque para eso vinimos, para adorar al Señor. Pero también en todo tiempo, ¿sí? Amén. Alabando al Señor en nuestros corazones. Aún en momentos difíciles de conflicto, necesitamos la paz que viene de Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Sabe que la condición de los necios, que es lo contrario a los sabios, dice que los simples viven sin dirección, son indiferentes a la verdad? No les me da igual. Y esa frase, me da igual. Yo vivo mi vida, a mí nadie me tiene que decir nada, me da igual. Viva igual y terminará igual. No le estoy maldiciendo, sino que es lo que sembramos. Y de esto sí que hay en Argentina. Los burladores. Los burladores que se ríen del conocimiento de Dios y de su palabra. Los burladores que rechazan la corrección. Se burlan del que los corrige. Yo sé que eso no pasa aquí, menos en el segundo culto que venimos más ungidos. Los insensatos desprecian la sabiduría que viene de Dios. Entonces el peligro de rechazar la sabiduría de Dios, de ignorar la voz de Dios, trae consecuencias. Usted viva la vida loca, ¿no? Como decía un cantante por ahí. Cántele a la Blanca, a la María, a todas esas que le producen placer. O a lo que yo digo la maracachafa, ¿no? Una aparente alegría y gozo. Y uno ve a la gente detrás de esclavos de un pitillo así, echando humo a diestra y a siniestra. Porque eso le produce gozo y alegría. Personas que necesitan ser sanas. Y nosotros tenemos a un Dios que sana, que liberta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que nos da la alegría. Por eso no podemos ignorar la voz de Dios que trae consecuencias a favor o en contra. Cuando yo rechazo repetidamente el consejo de Dios, de su palabra, endurezco mi corazón y eso me va a llevar a la destrucción. Gracias a Dios que nosotros tenemos la paciencia de Dios, pero la paciencia de Dios, no podemos jugar con la paciencia de Dios. La paciencia de Dios también tiene un límite. Por eso terminando el libro ahí dice, la calamidad llegará y entonces será demasiado tarde. Durante los tiempos de Noé, la gente ignoró todas las advertencias, las señales, lo que Dios estaba hablando. ¿Sabe que Dios viene hablando muy fuerte en este tiempo? Para que vivamos una vida que agrada a Dios. Yo sé que usted lo está haciendo, por eso está en la casa del Señor, pero hay tantas personas que prefieren hoy estar en otros lugares antes que buscar a Dios. ¿Qué pasó con esa gente de ese tiempo? La incredulidad hizo que fueran condenados. Cuando muchas veces nos encontramos justificando nuestro pecado y no hay un arrepentimiento genuino, estamos actuando como simples burladores o insensatos. Yo sé que esta palabra es fuerte, pero es necesaria porque tenemos un Dios de amor. Esto no quita y no arranca aplausos, pero está en la palabra, porque la sabiduría sigue clamando en las calles. Las consecuencias que tenemos de rechazar la sabiduría que viene de Dios. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, dice la palabra, y no me hallarán. Y por eso el tiempo aceptable es hoy. La sabiduría de Dios advierte que llegará un momento en que ya no habrá oportunidad. Buscar a Dios en este tiempo pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él está mucho más cercano de lo que a veces pensamos o imaginamos. Él está tan cercano que Él escucha todas nuestras conversaciones. Las conversaciones incorrectas, las conversaciones correctas, las conversaciones que no edifican, las conversaciones que edifican. Y bueno, agréguele todo eso, ¿no? Él es huésped invisible de todas nuestras conversaciones. Todo lo que vos hablas, y aun si te burlas de las cosas de Dios, yo sé que acá no pasa eso, pero por las dudas lo tengo que decir. Es tiempo de venir a Dios. La sabiduría de Dios advierte que llegará un momento en que ya no habrá. Hay una ley de la siembra y la cosecha.
Versículo 31 decía de ese mismo capítulo: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando usted no acepta el consejo que viene de Dios, usted no está siendo sabio. Para no ser grosera, usted está haciendo lo contrario a ser sabio. Pidámosle a Dios que nos ayude y que las decisiones que tomemos hoy puedan determinar nuestro futuro en el Señor. Sabe que Dios ha puesto eternidad en nosotros y esa decisión que yo tome me va a llevar a vivir una vida victoriosa. Ignorar la sabiduría que viene de Dios es como ignorar las señales de advertencia en una carretera peligrosa. Nos podemos ir al precipicio. Y por eso Dios advierte. ¿Qué fruto estamos sembrando en nuestras decisiones diarias? ¿Estamos teniendo en cuenta a Dios o mi propio parecer? Porque la promesa para quienes escuchan la sabiduría de Dios, dice el versículo 33 que leíamos del primer capítulo de Proverbios: más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. ¿Cuántos quieren vivir así, sin temor al mal? Una canción que cantábamos hace muchos años, ya me salió el viejazo, no cumplí 15, cumplí 16, no, mentira. Cuando caminamos con el Señor, cuando le permitimos al Señor, sin temor alguno, decía el himno, que Jesús nos ve. Decía: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Es más vieja que la escarapela, dijo mi mamá. Pero habla con una sabiduría. Mire, escuchar y traer bendición y paz. Dios promete todo ello. Seguridad, tranquilidad a quienes escuchan su voz. ¿Necesita usted sabiduría para la toma de decisiones? ¿Necesita sabiduría para seguir caminando con Dios? ¿Necesita sabiduría? ¿No? ¿Quiere actuar nesamente? Bueno. De todas maneras, Dios respeta su libre albedrío. Pero también la palabra nos dice: hay bendición para los que buscan mi sabiduría. Porque escuchar trae bendición y trae paz. Y lleva a la verdadera sabiduría. Entonces, la confianza en Dios como refugio. Hoy es día de celebrar la cena del Señor. Vamos a participar. Qué lindo. Tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo. Él no escatimó esfuerzo para servirle a Dios, para servir al semejante. Y por eso Él dijo que un día va a apartar a su derecha y a su izquierda los que son de Él y los que no son de Él. Y dice la palabra, no porque Dios sea injusto, no, es precisamente porque es justo. Y en su justicia Dios no quiere que nadie se pierda, ni ha dejado un camino el cual nosotros tenemos que seguir y está basado en la palabra de Dios. No te dejes llenar de filosofías huecas, humanistas, y no la que viene de la palabra del Señor. Estudie, prepárese, use bien la inteligencia. Sí, es necesario poder hacerlo, pero siempre tenga en cuenta que primero hay que hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Vivir en sabiduría no significa ausencia de problemas. Paz en medio de ellos. Filipenses 4:7 dice, así, en la Nueva Traducción Viviente, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viva en Cristo Jesús. Eso es vida en abundancia. Eso es vivir una vida en abundancia, siguiendo los lineamientos de Dios, siguiendo la esperanza del Evangelio. Ahí está la palabra hablando. Seguir la voz de Cristo nos da vida eterna, nos da paz verdadera. Y para ir terminando, volvamos a Proverbios. En el capítulo 2, la voz de la sabiduría de Dios sigue clamando hoy.
Por eso los músicos ya pasaron. Hijo mío, hijitos míos, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, se inclinará tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia, ¿cuántos necesitan prudencia en su diario vivir? Inteligencia, lo necesitamos. Dieren tu voz, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, aquí está su boca hablando. Dice, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Viene de la voz de Dios. Sigue clamando, Dios. Por favor, actúe con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, dándole la gloria a Dios en todo tiempo. Respondamos a ese llamado urgente de la sabiduría de Dios. Jesús es nuestra fuente de verdadera sabiduría y nos invita hoy a confiar en Él. Tienen una cara de inteligente como no se imaginan. Yo de acá veo sus caritas. La sabiduría de Dios. Vosotros tenéis la mente de Cristo. Y si tenéis la mente de Cristo, pues vas a actuar en sabiduría y le vas a pedir a Dios que te ayude a actuar en sabiduría y no tus propios deseos. Sé prudente, sé sabio, sé entendido. Aprovecha bien el tiempo. En estos días malos, que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Que la luz de Cristo resplandezca en tu diario vivir. Sigue recibiendo el consejo de su palabra. Porque hay sabiduría a los que la anhelan y la desean.